Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Estamos en la serie Encuentro con Jesús y hoy vamos a reflexionar en una historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 1. Y he intitulado este encuentro como un cambio radical. Dice así la palabra de Dios. Habiendo llegado al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un varón con espíritu inmundo, que vivía entre los sepulcros, y nadie podía sujetarlos ni con cadenas, porque todas las veces que era atado con grilletes y con cadenas, rompía las cadenas y destrozaba los grilletes, sin que nadie pudiera controlarlo. Y todo el tiempo, de día y de noche, estaba entre los sepulcros y los montes, gritando y lastimándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y postrándose ante él, y gritó en alta voz, diciendo: ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque él decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y respondió: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba insistentemente que no lo mandara fuera de la región. Y había allí, a corta distancia del monte, una gran piara de cerdos paciendo. Y los espíritus inmundos le suplicaban y decían: mándanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y él se los permitió, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, que era como de 2000, corrió y se precipitó al mar, por un acantilado, y se ahogaron en el agua. Entonces, oyendo los que los apacentaban, avisaron en la ciudad y también en las aldeas. Y la gente salía a ver lo que había ocurrido. Y cuando llegaron a Jesús, viendo al que había estado poseído por la legión de espíritus malignos, con ropa en su sano juicio y sentado, tuvieron temor. Porque lo que le había visto, les contaron cómo le había sucedido al que había estado poseído por los espíritus malignos, y asimismo lo de los cerdos. Y comenzaron a suplicarle que se marchara de sus alrededores. Y cuando subió a la barca, el que había estado poseído por los espíritus malignos le suplicaba que lo dejase ir con él. Pero él no lo dejó, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales que el Señor ha hecho por ti, y que ha tenido misericordia de ti. Y él se fue, y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban asombrados. Qué texto tan profundo y tan maravilloso, ¿verdad? Por eso que he intitulado un cambio radical. Ese cambio radical de un gadareno, era de la ciudad de Gadara. Y este hombre explica la escritura que este hombre estaba aprisionado de día y de noche, que daba voces, que se lastimaba con piedras. Este hombre estaba aprisionado por demonios de una manera muy terrible. Tan terrible que nadie lograba sujetarle. Aún con cadenas y con grilletes, él los rompía, dice la palabra, lo destrozaba todo. De manera que vivía entre sepulcros. Esta era esa vida, era una vida miserable que este gadareno vivía, que este hombre vivía, que esta persona estaba viviendo. Y dice la palabra que cuando se acerca a Jesús, los demonios reconocen quién es Jesús y declara: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿No es impresionante que los demonios reconozcan
reconozcan quién es Jesús. Y aquí es una de las pocas veces que hay ese reconocimiento por las tinieblas hacia Jesús. Porque Jesús había echado fuera. Y ellos piden un permiso y Jesús lo permite. Y 2,000 cerdos caen por el precipicio. Y aquel hombre es liberado. De una manera tan radical, el cambio es tan radical que las personas que son avisadas por aquellos que apacentaban los cerdos, vienen y ven el hombre sentado, vestido y dice la palabra en su sano juicio. Tal fue este cambio. El hombre que vivía desnudo entre sepulcros ahora estaba sentado en su santo juicio y vestido. Este es el cambio radical que Jesús produce en la vida de aquellos que están aprisionados por las tinieblas. Es cierto que este gadareno es un ejemplo de aquellas personas que están aprisionadas de la manera, quizás de la manera más profunda, más vil de las tinieblas. Pero aún así, Jesús es aquel que puede dar liberación, sanidad en el alma, en el espíritu. Y dice la palabra que estos hombres, en lugar de alegrarse, tuvieron temor. ¿No es asombroso que estos hombres estaban tan acostumbrados con aquel hombre que vivía aprisionado por demonios? Y toda esa localidad sabía, pero eso no les daba miedo. Sin embargo, cuando Jesús llega, se disipan las tinieblas. Y aquí, aquellos hombres que apacentaban los cerdos, tuvieron miedo. Tuvieron miedo de Jesús. ¿Cómo es eso? En lugar de alegrarse por la liberación que este gadareno que vivía aprisionado, vivía una vida miserable, en lugar de alegrarse, ellos tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Echaron a Jesús. Curiosamente, Jesús no discute, Jesús se marcha. Y al marcharse para subir a la barca o al barco, aquel hombre que había estado tanto tiempo aprisionado, ruega a Jesús, le suplica que deje, que le permita que él vaya con él. Y Jesús dijo, no. ¿Qué dice a Jesús? ¿Qué dijo Jesús a este hombre? Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti y que ha tenido misericordia de ti. ¿Y sabe lo que pasa aquí? Este hombre obedece. Y dice la palabra que se fue y comenzó a proclamar en Decápolis. Gadara era una de las 10 ciudades, por eso que se llama Decápolis. Y este hombre va por las ciudades contando cómo Dios tuvo misericordia de él, cómo Dios lo liberó, cómo Dios lo cambió de una manera tan radical. Y la consecuencia es que todos se quedaban asombrados de este cambio radical que este gadareno tuvo al encontrarse con Jesús. Yo no sé en qué tú puedes estar siendo culpabilizado, aprisionado. Yo no sé en qué estás metido, o yo no sé cómo tú te sientes, no lo sé. Pero yo conozco a Jesús, y Jesús es aquel que te puede liberar de las más densas tinieblas. No importa dónde tú estés, Jesús puede liberarte y hacer en tu vida un cambio tan radical, tanto como lo hizo en este tiempo en la vida de este gadareno. ¿Quieres conocerlo? Y si tú ya lo conoces, no te equivoques. Jesús no cambia. Él sigue igual y Él puede transformar y traer un cambio radical a tu vida.
Piensa en esto. Reflexiona y recuerda, si tú tienes alguna duda o alguna inquietud, escríbenos aquí abajo. Estamos aquí solamente para declarar que un encuentro con Jesús puede transformar y traer un cambio radical en tu vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.